Buenas tardes, mi nombre es Ileana Hernández, soy profesora del Departamento de Estética de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad Javeriana. Nos encontramos en este espacio para el seminario permanente del Departamento de Estética y de la Maestría en Paisajes Artificiales de esta universidad. Nos acompañan en el día de hoy nuestro invitado, el profesor Felipe César Londoño, el profesor Raúl Niño Bernal, quien es el director del Departamento de Estética, y Natalie Doncel, quien es la asistente de este departamento. Bien, este espacio está dedicado a presentar investigaciones, publicaciones, espacios y producciones de conocimiento que realizan distintos investigadores en Colombia y en otros lugares del mundo a propósito de temas que tienen que ver con la estética, la ciencia, el diseño, el arte, la tecnología y los aspectos sociales, culturales y políticos que cruzan con la relación en estas propuestas innovadoras. Es un espacio también, entonces, donde surge la maestría en paisajes artificiales. Es un nuevo programa de la Facultad de Arquitectura y Diseño, liderado por el Grupo de Investigación en Estética, Nuevas Tecnologías y Habitabilidad, que tiene como objetivo formar y reunir interesados en estudiar los temas ligados a las posibilidades que traen los nuevos paisajes constituidos de ciencia, tecnología, de espacios de innovación, de visiones transdisciplinarias, que nos permiten entender ahora un mundo que está constituido fundamentalmente por iniciativas ligadas a las innovaciones que genera la biología evolutiva, la biología de síntesis, la física de partículas, la física cuántica, los entornos que tienen que ver con la computación y que nos permiten entender otra forma de habitar el mundo y de habitar los entornos urbanos más ligada a las posibilidades emergentes que tienen estos nuevos contextos contemporáneos. La maestría cuenta con 3 ejes: paisajes virtuales, paisajes informales y paisajes edificados, con lo cual elementos que tienen que ver con la arquitectura, con la autoorganización social, en los entornos populares y con la creación de paisajes materializables que cruzan el diseño y la arquitectura en nuevas materialidades, pues serán tema de esta maestría. Iniciará en enero de 2022 en una relación entre lo presencial y lo remoto, con una presencialidad bastante flexible, intensiva, de una semana al mes, de forma que distintas personas de distintas geografías puedan acompañarnos. Bien, entonces paso a presentar a nuestro conferencista del día de hoy, el profesor Felipe César Londoño, quien es decano de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, es editor honorario de la revista Leonardo del MIT, es colaborador de Hexagram en Canadá, es director del Festival Internacional de la Imagen, que es un evento especializado en creación digital y artes electrónicas, fue rector de la Universidad de Caldas, es arquitecto, es doctor en Ingeniería Multimedia de Barcelona, es investigador en temas de creación digital, industrias creativas, diseño, educación y nuevas tecnologías. Es director del grupo de investigaciones DICOBI, es miembro del consejo editorial de la revista Kepes, de MinCiencias en categoría A1, es miembro del Consejo Nacional de Artes y Cultura en Cinematografía, ha sido consultor de la CEPAL, es cofundador del programa de diseño visual de la Universidad de Caldas y profesor titular de dicha institución, y ha sido director del Departamento de Diseño Visual y decano de la Facultad de Artes y Humanidades, y creador y director de la maestría y del doctorado en diseño y creación de la Universidad de Caldas. Entonces agradecemos a Felipe su participación y para todos entonces una gran bienvenida. Adelante. Estimada Ileana, muchas gracias por la presentación. Un saludo muy especial también entonces al profesor Raúl Niño, a Natalie Doncel. Muchas gracias por la invitación y por el apoyo que me dan para realizar esta presentación.
Yo voy a hablar sobre el tema de las interespecies a propósito de la temática que el Festival Internacional de la Imagen presentó en su última edición en mayo del 2021, pero también vinculándolo con la importante temática de la maestría, ¿no? Creo que hoy nuestra sociedad contemporánea nos obliga a mirar el paisaje en una perspectiva distinta, ¿no? Entonces, escuchando a Ileana, ¿no? Y las líneas temáticas que desarrolla la maestría en paisajes artificiales, es posible verificar la gran importancia que tienen estos estudios para el entendimiento de las complejidades, ¿no? De la planeación, del entender los territorios, ¿no? Su interacción con las comunidades a partir de ejes que normalmente no han sido observados, no han sido vistos por las universidades en sus maestrías vinculadas con paisajes, con territorios, con arquitecturas, ¿no? Siempre he admirado, y debo decirlo aquí públicamente, el trabajo que la profesora Ileana Hernández, el profesor Raúl Niño y todo su equipo de investigación han venido desarrollando desde hace ya muchos años, pioneros en Colombia, pioneros en Latinoamérica y el mundo en muchos tópicos, ¿no? De entender esas nuevas estéticas de estos mundos, que bueno, que ahora sintetiza muy bien en este concepto de los paisajes artificiales. Agradezco por ello digamos, la invitación que me realizan, ¿no? Y es la oportunidad también para agradecer porque siempre hemos contado en los diferentes escenarios académicos en los que pues, yo he estado desde la Universidad de Caldas, ahora en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con el acompañamiento tanto conceptual, profesional, pero también amable, ¿no? Y cordial que con Ileana, con Raúl, hemos venido trabajando en este y otros procesos, ¿no? Acompañándonos en diferentes momentos, ¿no? En diferentes procesos profesionales, indagando, digamos, sobre estas nuevas exploraciones, estos nuevos límites, ¿no? En torno al pensar contemporáneo desde la arquitectura, el diseño, las artes electrónicas, ¿no? Pero también y mucho más allá de eso, la estética, ¿no? La filosofía, ¿no? Los lenguajes conceptuales que sin duda alguna se hace necesario entenderlos en su totalidad para comprender la complejidad del mundo en que vivimos hoy. Voy a hacer entonces una presentación, voy a compartir pantalla. Y me permito entonces iniciar lo que denomino entonces como interespecies, estos lugares de intersección entre diseño, arte y ciencia, ¿no? Y la idea, como lo mencionaba entonces, es presentar en perspectiva de algunas de las obras, conferencias, creaciones audiovisuales, ¿no? Que se proyectaron durante el festival y que abren el camino hacia esa aproximación poshumana de los distintos ecosistemas de información y de vida. Interespecies genera un entorno de integración entre seres vivos, humanos y no humanos, ¿no? Pero también con robots, con sistemas de información, saberes ancestrales, inteligencia artificial y también esa posible interacción entonces que se da una vez englobado todos estos campos con el arte, esa indagación transdisciplinar que se da entre el arte, el diseño, la ciencia, la tecnología y la sociedad. Yo quiero iniciar hablando del concepto de simbiosis, según lo propone Caroline Jones, historiadora, escritora, crítica de arte estadounidense, quien manifiesta que pasar del Homo sapiens al Homo simbiótico es una involución necesaria. En la conferencia que da Jones en el Festival Internacional de la Imagen, Jones habla de la simbiosis, ¿no? Como ese entrelazamiento de lo vivo, ¿no? Con las interespecies, ¿no? Entonces, indaga sobre lo importante de la relación de las vidas con otras formas de vida, bien sea parasíticas, vidas cooperativas, vidas adyacentes, ¿no? Dice Jones que encontramos vidas o encontramos simbiosis en todas partes, desde las células más pequeñas hasta la biosfera planetaria.
La vida no está hecha de individuos aislados, sino que somos entidades entrelazadas en todas las escalas desde nuestros genes, que hace posible que haya entrelazamientos entre diferentes flujos de vida en el planeta. Y específicamente viendo este gráfico, Jones plantea dos formas de entender el mundo, o mejor dicho, la filosofía de la vida, ¿no? Entonces, a la izquierda vemos la visualización del filósofo alemán Leibniz a partir de su teoría de las mónadas, que luego fue discutida por Deleuze. Leibniz sugiere que somos unas mónadas, unos sujetos aislados que no tienen interdependencia con el mundo. Al contrario, y para contrastar el diagrama de la derecha de Minakata Kumakusho de Japón, que es ecólogo, botánico, y que tuvo una correspondencia con un monje budista. En esta correspondencia precisamente le presenta al monje budista este mandala, un mandala que habla de la interdependencia, del surgimiento de codependencias, ¿no? Donde se sitúan diferentes formas de vida o medios de vida. Esta coexistencia, ¿no? Estaba descrita pues en esta correspondencia de Kumagusu y que trata de indagar los conductos que permiten conectar las diferentes formas de vida. Y es esto, precisamente, esta comparación entre Leibniz y Minakata, que propone una pregunta filosófica que nos propone Jones en su conferencia, y es cómo las criaturas humanas y no humanas conocen y construyen sus mundos y cómo podemos construir una conciencia interespecies, ¿no? Basándose en teorías como las de Peter Smith, que explican esto como que, esto de la inteligencia, pero una inteligencia diferente a la humana, distinta, ¿no? Una inteligencia que evoluciona, una inteligencia evolutiva que evoluciona en diferentes ecosistemas que producen muchos mundos y otras maneras de conocer. Criaturas que no tienen cerebro central, sino que tienen un sistema cognitivo distinto, en este caso como los pulpos, están descentrándose su conocimiento a través de los tentáculos, cada uno con su propia inteligencia para dar respuestas a distintas condiciones del ambiente, ¿no? Un poco también en la línea de lo que Mancuso nos habla de la memoria de las plantas, por supuesto el no cerebro, pero sí una memoria distinta, una manera de entender y de relacionarse distinta con las plantas, en este caso los animales. Es ese concepto de interespecies el que es ampliamente profundizado por Rocío Berenguer en esta performance G5 que presenta en el festival, donde pone el diálogo, bueno, aquí vamos a ver tal vez un poco del performance, ¿no? Donde pone en diálogo a las especies de 5 reinos existentes, ¿no? Mineral, vegetal, animal, humano y máquina, todos ellos iguales, ¿no? Todos ellos con los mismos derechos, dice Berenguer. No se está escuchando, Felipe. Muchas gracias, Ileana. Voy a intentar apagar nuevamente la presentación y volverla a compartir, porque seguramente omití lo que siempre mencioné que no se podía omitir, y era el sonido. Pues entonces aquí nuevamente lo vuelvo a proyectar. Efectivamente tenía el sonido apagado. Vuelvo y nuevamente lo presento y pongo pantalla completa. Bajo el agua, bajo la tierra. ¿Ahora sí? Sí. Invertebrada o muchas gracias. A la que nómada o inmóvil, a la que en resonancia atmosférica se remorfiza, a la que sin palabras habla, sin pies avanza, sin pieles tacto, a la que durante años y siglos se cristaliza, a la que nace por sí misma. A la Bien, que no nace, Berenguer es una artista española, ya lo mencionaba, una artista española y francesa, realmente viene de Marsella.
Bueno, y gracias también, debo decirlo también a la Embajada de Francia, quien apoya este intercambio entre Francia y Colombia en el Festival Internacional de la Imagen. Berenguer menciona que somos cuerpo y medio de otros seres a la vez, ¿no? Y propone en su performance lo que decía al principio, ¿no? Que es la Declaración Universal de los Derechos Interespecies a través de la Interspecies Organization for the Future of Life on Earth, ¿no? Esa es un poco como hace una declaración interespecies, situando al performance, ¿no? en un mundo después de la sexta era de la extinción masiva, y es una ficción jurídica que permite al humano comprender culturalmente la existencia de otros, ¿no? Entre juegos de luces, una coreografía con elementos vivos y cierto arte doméstico, cierto aire doméstico, inicia toda una disertación sensible sobre los límites del cuerpo, la experiencia, la relatividad de las nociones que han sido la base de las teorías científicas y la experiencia genérica en donde solemos encasillar la vida. Esa integración de inteligencias que vinculan ciencia, tecnología, territorios, culturas, la podemos observar en estas obras, en estos proyectos de varios artistas, ¿no? Alrededor del concepto de los quipus, este saber, este conocimiento ancestral, ¿no? Que integra lo femenino con lo comunitario, en un diálogo permanente con la naturaleza. Los quipus, que muchos de nosotros conocemos porque son estos nudos que codifican datos estadísticos relacionados con poblaciones, los tributos, que compilan información sobre diferentes grupos humanos, su composición y cantidad de producción agrícola, entre otros temas, sobreviven no únicamente por la tradición de los pueblos andinos. Muchos artistas, como los que vemos aquí en la pantalla, pues han venido trabajando en varios momentos del siglo XX y siglo XXI sobre el tema de los quipús. Sheila Hicks, Elena Iscue, Teresa Burga, o en Colombia, por ejemplo, Gabriel Vanegas, ¿no? O también Sandra Tavares, ¿no? Que tiene también un tema muy interesante sobre los quipús, muchos de ellos relacionados con los temas de las mujeres. Desde en varios momentos se han ido trabajando el tema de los quipús y precisamente también es interesante este trabajo, este proyecto que nos presenta Constanza Piña en el festival, que habla sobre la reinterpretación de los códigos, los sistemas y los procesos tecnológicos y científicos en las culturas latinoamericanas. Según el libro de Gary Hurton, él describe que hay 7 niveles de información binaria en el quipu. Una de ellas está basada en el material del quipu, que puede ser algodón o lana, otra en el torcido o hilado de los hilos, otra es la direccionalidad del nudo, si está hecho hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces eso lo describe como piedra blanca y piedra negra, que vendría a ser 1 o 0. Los quipus son sistemas de registro de información que utilizaban en el Imperio Inca o las culturas andinas precolombinas. Se dice que los quipus eran sistemas mnemotécnicos o libros que no están escritos en papel. El quipu es un sistema más complejo que un simple almacenador de información, sino que serían los computadores que usaban nuestros antepasados en Latinoamérica. El tema de la matemática textil. Me interesó mucho la relación de los quipus con el código binario que usamos actualmente en la computación. Libro, ¿no? Que hoy todavía yo, como soy artista electrónica, me dedico a estudiar el código binario. Por lo tanto, me pareció muy interesante saber que nuestros antepasados utilizaban también un sistema binario para clasificar información. Que gana en el Golden Nika. En el año 2017, yo... Bien, en esta misma línea, ¿no? de indagar, ¿no? sobre el conocimiento, la naturaleza, las culturas ancestrales, es que se enmarca este proyecto de Andrés Gaona, ¿no? que se llama el Cuisi Corvidae, ¿no? que es una reinterpretación de las gaitas tradicionales de la costa caribe colombiana, en la comunidad Cogi en Santa Marta, ¿no? Ese es un trabajo
nuevamente, ¿no? que recupera la comprensión como de esos códigos culturales, ¿no? Aplicándolos ya al contexto contemporáneo, como también lo hace Giovanni Betancourt, ¿no? Que vemos a la derecha, cuando él en su obra, en sus paisajes sonoros, el flautoamericanismos, lo que reinterpreta también es la literatura, obras de fragmentos de las obras de la literatura latinoamericana, ¿no? Indagando con la flauta traversa múltiples sonoridades. En ese diálogo entre naturaleza, paisaje, tecnología y arte se presenta David Rothenberg, ¿no? David Rothenberg, que es compositor, clarinetista de jazz, y ha escrito sobre las relaciones entre humanidad y naturaleza durante muchos años. Es autor de varios libros muy destacados, entre ellos Why Do Things, de cómo hacer música con los pájaros, pero también aborda el tema del lenguaje, cómo comunicarse con las ballenas, con los océanos, hablar con los animales, con las abejas, es importante el trabajo que venía haciendo Rothenberg como divulgador también, ¿no? Sus libros, la música que graba en esos intentos de generar diálogos han sido muy valorados y muy divulgados en diferentes escenarios y diferentes festivales en el mundo. Es esa visión también, ¿no? Esa interrelación entre naturaleza, ser humano, paisaje, ¿no? En lo que indaga esta obra de Juan Pablo Ferlat, de Argentina, las bioremediaciones, ¿no? Una obra que se centra en la capacidad de los hongos en intervenir como sanadores en el equilibrio de la biosfera. Bioremediaciones es un proyecto que nace de creer que sanar nuestras relaciones con todos los seres vivos es el compromiso más urgente y trascendente de la humanidad. Y también en el marco de ese diálogo con lo invisible de los hongos y los minerales es lo que presenta también en esta obra Andrés Rosso, una obra que compara las marcas de los utensilios culinarios en el universo de lo que él denomina la astronomía culinaria, patrones que se repiten y mundos que dialogan desde lo visual. La astronomía culinaria es un proyecto fotográfico que reflexiona en torno a la huella única que cada familia imprime en sus objetos cotidianos, procurando alejarse de las convenciones de la fotografía tradicional. El insumo para la serie está conformado por artefactos disponibles en la mayoría de las cocinas, ollas, arroceras, sartenes, soportes para ollas, que al final, ¿no?, nos presenta esos seres invisibles, esas marcas que dejan esos seres invisibles en nuestra cotidianidad. Él la registra, Rosso la registra en estas fotografías documentales, ¿no?, de astronomía culinaria. El paisaje sonoro Beauty, una obra de arte híbrida entre biología y tecnología de Johnny de Blasi, junto con Carlos Castellana y Bello Bello, utiliza la inteligencia artificial para interactuar con diferentes culturas de bacterias sociales y mostrarlas estéticamente desde lo sonoro y lo visual. En síntesis, una obra que nos hace pensar en los diferentes ciclos de la vida en el que estamos inmersos, donde se integra lo biológico, la tecnología, lo sensorial, una riqueza biológico y tecnológico híbrido
que se manipula a través de un sistema de inteligencia, ¿no? Donde el cultivo bacteriano genera formas visuales, ¿no? Y sonidos especiales. El Punto Azul es un cortometraje documental que parte de los archivos de Internet, del Internet Archive en San Francisco, para especular sobre las redes ecológicas y epistemológicas que se tejen alrededor de Internet. En este caso es una obra de Juan Pablo Pacheco, colombiano, ¿no? Que indaga, ¿no? sobre el punto azul, un signo en tiempo real de interacción de los usuarios en los servidores digitales que simboliza las aguas en los que se definen direcciones cósmicas diversas en nuestro planeta. Es un corto documental que se presenta en la sección de cine y digital del festival y que hace uso de material original apropiado de diferentes redes, múltiples redes tecnoecológicas a nivel planetario, indagando sobre la relación poética y material entre el agua, el conocimiento y la revolución digital. Y es precisamente todo esto que no dimensionamos, lo que creemos lejano, abstracto y dudoso, como el océano, el universo, la deep web, la web profunda o el mundo microscópico, aquello que aborda el trabajo de Claudia Robles Ángel, una artista colombiana residente desde hace muchos años en Alemania, que se pregunta cómo percibir lo imperceptible. Su obra Leiken trabaja desde las reacciones del cuerpo a partir de señales biomédicas como las ondas cerebrales. En este caso se enfoca específicamente en el líquen, una relación simbiótica y mutua entre un hongo y una alga donde ambos se benefician, los cuales pasan por invisibles en cortezas de árboles o piedras a las que no solemos prestar atención. A pesar de ello, son importantes para el ecosistema y para la biodiversidad. Esta es una obra, esta que muestro aquí es una obra del ruso Alexei Dmitriev, ¿no? que realiza una especie de video raps. The future is now. Everything is generated by the artificial intelligence. Music, lyrics, even this text. People only assemble. Watch. Bien, también entonces haciendo visible lo invisible desde las redes con inteligencia artificial. Tremendous cream. Lo que hace es una indagación en torno a I'll put you in my pants, I split the megahertz. I give thanks to all that is, and now people in the speaker pulled away. It is powerful impact, boom from the God's buttholes in the night of the abyss. So smell it from Wheezy. Streets seem to think, check out a movie, but I rock the rhyme. To rock a party, wanna resolve things in a flop house fraternity. We're the Earl of the Avenue, and she's just my type of entity. Turn off the 8, he'll be the epitome. Do, da, dip 'em yo, this is a majority. Pull with a guy, give me the back in history, he'd be in misery. También la obra que, utilizando también sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Esta obra que observamos de Sebastián Zagot de Costa Rica, ¿no? Que presenta la inteligencia artificial como parte de un ecosistema de convivencia, ¿no? Una forma de co-creación, más que una herramienta, ¿no? Como lo veíamos en la obra de Dmitriev. En este caso, cómo cambiar, lo presenta este video de Sebastián Zagot, mezcla imágenes, sonidos, interrelacionado con una narrativa visual, ¿no? También recogiendo materiales de archivos y conformando todo ello con ruidos electrónicos, ¿no? Otra nueva manera de contemporaneizar recursos, ¿no? Que existen en los archivos y que hoy generan una nueva estética y una nueva producción audiovisual. Ese diálogo entre la inteligencia artificial, la máquina y las personas es lo que también nos presenta Daniel Iregui
desde Canadá, Irregular, con su grupo, con su compañía Irregular, desde Canadá, en esta obra que es Antibodies, que es una combinación de imágenes, sonidos, cuerpos que se entrelazan, ¿no?, a partir de procesos de inteligencia artificial, que entrecruzan los cuerpos en la pantalla, ¿no?, porque invitan a los espectadores a que hagan un proceso inmersivo, ¿no? Proponen realizar una instalación interactiva, una reunión múltiple, ¿no?, con diferentes personas, ¿no?, una reunión virtual interminable, ¿no?, donde puedes encontrar muchas personas desde diferentes lugares del mundo y el cual tus gestos tienen una respuesta a partir de patrones y sonidos. Eso es un proyecto que también todavía hoy puede verse y que está activo en las salas del festival, ¿no?, y que están invitando a una permanente participación de las personas haciendo, como mencionaba, reuniones virtuales interminables. La irrupción del COVID-19, por supuesto, también es importante en este contexto de presentación de las interespecies, ¿no? Y esta Agencia Internacional de Teletransportación es una obra, una propuesta artística que nos envía Martin Groisman desde Argentina, ¿no?, desde la Universidad de Buenos Aires, ¿no?, y donde él propone un viaje, ¿no?, un viaje a través de esta Agencia Internacional de Teletransportación, ¿no?, indagando también sobre la inteligencia artificial y sobre la aceleración de los tiempos, de la investigación y desarrollo, ¿no? Propone un performance en tiempo real donde se invita al público a realizar una experiencia de simulación en un viaje hacia realidades paralelas. Usando la plataforma de un sitio web, desarrolla un juego de ficción, unos juegos de ficción en el que se invita a los participantes a vivir de la experiencia de la transportación y a compartir esta experiencia de viaje en el espacio-tiempo. En el contexto de lo político, la artista china Xuan Shiji, que trabaja en bioarte y biodiseño, escribe con pasta la frase "quiero una lesbiana de presidente", ¿no? Y con ello busca, ¿no?, representar la lucha por la representación y el poder de las minorías, ¿no?, y pone en cuestión el poder político humano ante otras especies, ¿no? Esa frase de "quiero una lesbiana como presidente" se convierte en alimento para el moho y las bacterias, que al final terminan ocupando el lugar de la frase, ¿no?, y llenan el espacio de ese moho, ¿no?, que desdibuja la frase inicial. Y es esa mirada también desde lo político, ¿no?, que se teje en torno a esta producción audiovisual, Are you en route to the battery, suspect 318 East 3rd Street, address on your screen. For repeat? Bien, Scum Mutation, por tanto, habla sobre el tejido social, el estrés postraumático en casos de represión, las identidades de una generación que en múltiples latitudes, ¿no?, han sido violentadas por su condición social, su cuerpo, su procedencia, su raza. Es una representación de los cuerpos a partir de exploraciones.
por último, presento esta obra de Miwa Matraye, también como la de Constanza Piña, ganadora de una mención o del Ars Electrónica, el Golden Nika del Ars Electrónica del Linz en el año 2020. La obra Infinitely Yours, que indaga, ¿no?, un videoarte experimental, una mezcla, ¿no?, de danza, performance con su propio cuerpo, ¿no?, animación, video experimental, que explora el caos en el mundo a través de las sombras de su propio cuerpo. Such clean water pours out. The earth grows grass, bodies grow song, her letter, her word. The earth grows grass, like honey grows a family tree. Miwa Matraye, entonces la sombra que vemos de Miwa Matraye, que efectivamente lo que hace es indagar sobre territorios, cruzar océanos, volar sobre selvas y bosques y tocar las nubes en una especie de súplica de la supervivencia del planeta, un llamado profundo, ¿no?, una obra muy poética, llamando la relación de lograr la supervivencia del planeta. Bien, todo ello, entonces, todo lo anterior nos ha inspirado en la creación de un programa, entonces, desde la Universidad Jorge Tadeo Lozano, con que hemos vinculado a muchas otras instituciones nacionales e internacionales, un programa en diseño, arte y ciencia, ¿no?, en la que hemos hablado de la necesidad de pensar el territorio, ¿no?, desde esas visiones que, como lo hemos visto, desde el arte, el diseño, desde la danza, desde el cine, desde lo audiovisual, desde las artes electrónicas, ¿no?, esa nueva indagación, ¿no?, que nos posibilita el pensar en las dinámicas del diseño, de la exploración, del arte, desde la creación, desde la ciencia, ¿no?, en pensar en los modos de vida humanos y no humanos, ¿no?, en la necesidad de desarrollar entonces programas académicos que nos abran o que posibiliten los diálogos interdisciplinares, ¿no?, que nos permitan ir más allá de lo que normalmente hemos venido trabajando en las universidades, o al menos en las facultades de arte como las nuestras, ¿no?, facultades donde hay arquitectura, diseños, artes plásticas o artes visuales, o música, o animación, o diseño interactivo, ¿no?, pero cada una de ellas trabajando como en las propias escuelas, en las propias disciplinas, ¿no? Entonces, lo que se ha propuesto, ¿no?, es un programa integral, ¿no?, que dialogue, ¿no?, que proponga un nuevo diálogo, ¿no?, entre las diferentes disciplinas, buscando con ello entender o dar respuesta, ¿no?, a muchos de los desafíos contemporáneos, ¿no?, a pensar los medios de vida humanos y no humanos, ¿no? Y es por ello, ¿no?, que hemos propuesto entonces una cátedra UNESCO en diseño, arte y ciencia, que vincule muchos de los conceptos de interespecies, ¿no?, que han propuesto los artistas, los diseñadores, los creadores que hemos visto pues en esta sesión, pero muchos otros que también, pues por supuesto, he omitido, pero que en todo caso indagan estas nuevas relaciones entre biocreación, ¿no?, metaterritorios, esos procesos de habitabilidad digital, ¿no?, de diseño, de poéticas, de máquinas poéticas, de conectografías o redes y conectividad, de performatividades algorítmicas que nos den una respuesta o que integren, digamos, esas dinámicas, ¿no?, que unan ese conocimiento desde lo ancestral con estos lenguajes
contemporáneos para entender, repito, y dar respuesta a estas visiones, ¿no? Desde lo académico y desde lo transdisciplinar, ¿no? Entonces la Cátedra UNESCO se propone como ese espacio, ¿no? Un espacio de diálogo entre diferentes organizaciones, investigadores, que buscan establecer como un espacio común de conversación, ¿no? No únicamente constituido como un seminario que también se tiene planteado, ¿no? Como un seminario abierto, como un diálogo permanente, digamos, como entre investigadores de Colombia y también de otros países, pero también constituyendo una red que promueva la investigación y el pensamiento en torno al diseño del arte y la ciencia, ¿no? Y en ese sentido, pues obviamente esto es un proyecto que se hace en red con otras instituciones, ya lo mencionaba, ¿no? Y aquí es importante referenciar el Museo de Arte Contemporáneo de Chile, dirigido por Daniel Cruz, o la Maestría en Diseño Interactivo de la Universidad de Buenos Aires con Martín Groisman, o el Media Lab Brasil con Cleomar Rocha, que junto con la Universidad Jorge Tadeo Lozano, y repito, muchas otras universidades y organizaciones, ¿no? Se han propuesto ante UNESCO la generación de esta red latinoamericana y esta red internacional en diseño, arte y ciencia, que el único propósito, como ya lo he mencionado, es abrir canales de comunicación y conversación, ¿no? Para debatir más esto que se nos presenta ahora como necesario y que ya lo mencionaba también Ileana en su presentación sobre esa nueva manera de comprender esta complejidad de los paisajes artificiales, de estos paisajes contemporáneos, ¿no? Que hoy hacen parte de nuestra cotidianidad y que hace falta entenderlos, ¿no? Para desarrollar acciones positivas que nos permitan seguir adelante y avanzar de manera positiva, ¿no? En temas que tienen que ver con cambio climático, ¿no? Acciones positivas en torno a procesos de conflicto como los que vivimos en nuestro país y muchos otros retos y desafíos contemporáneos. Es entonces ese propósito, digamos, todas estas narrativas, ¿no? que yo les he presentado son, pues básicamente, o intentan hacer una invitación sobre cómo observar desde lo más pequeño hasta los grandes fenómenos planetarios, ¿no? Y cómo todo ello está interrelacionado, todo ello está interconectado, y cómo desde el diseño, el arte y la ciencia, ¿no? Podemos crear dispositivos de acercamiento hacia lo desconocido, ¿no? Para ver más allá de lo que tenemos cerca. Muchas de las obras presentadas se centran entre esas conexiones entre lo ancestral, lo doméstico, la tecnología, las bacterias, lo microscópico, pero también lo universal, ¿no? Y digamos, ese trabajo entre los artistas, los diseñadores, los científicos, procura de alguna manera ser otro tipo de lente para que desde la sensibilidad comprendamos estas cadenas de dependencia y relación en donde nos encontramos. Y darnos cuenta, ¿no? De que mucho más allá de la forma en que nos organizamos como sociedad, siempre habrán flujos que no podemos retener, siempre habrán modos de vida, medios de vida que no podemos comprender, que están allí presentes, pero que necesitamos visualizarlos y darles importancia, ¿no? Como ya lo mencionaba, en pos de la supervivencia del planeta. Pues nada, yo cierro aquí, termino aquí mi presentación y quedo abierto a preguntas, consideraciones, etcétera. Bien, Felipe, muchas gracias. Muy interesante, como siempre, un excelente trabajo y además todo un espacio que siempre nos das fabuloso con el Festival de la Imagen, así que muchas gracias también por eso. Bien, invito de nuevo a todos los demás asistentes a continuar haciendo sus preguntas, anotándolas en el chat. Y ahora doy la palabra a Raúl para empezar a formularte las que ya han llegado. Felipe, muchas gracias y felicitaciones también por tu excelente conversación. La primera inquietud es acerca de cómo debería construirse un diálogo interespecies para frenar el cambio climático. Gracias, Raúl. Bueno, yo creo que se vienen desarrollando procesos muy interesantes. Yo debo citar aquí, por supuesto, a quien considero que es una autoridad en el tema del arte y el cambio climático, o también el diálogo interespecies, ¿no?
en beneficio de una acción que posibilite el cambio climático o un mejoramiento de las condiciones de vida del planeta, ¿no? Y en este sentido, Ricardo Dalfarra, ¿no? Quien viene trabajando desde hace muchos años en eventos como Arte y Clima o el Balance and Balance, ¿no? Creo que dándonos una lección a todas y todos sobre cómo debemos actuar, no importa si somos artistas, somos músicos, compositores, somos biólogos, somos sociólogos o antropólogos, cómo podemos unirnos, ¿no? En buscar alternativas, ¿no? Se entiende, por supuesto, que el arte no necesariamente está vinculado a con dar una solución directa frente a un proceso tan complejo como el del cambio climático, pero lo que sí se busca es que haya una muy positiva interrelación, ¿no? Entre un muy positivo diálogo, ¿no? Entre científicos, artistas, ¿no? Que se apoyen mutuamente, ¿no? Para buscar con ello encontrar alternativas frente a procesos complejos, ¿no? El trabajo de Ricardo es emblemático en este sentido, de hacer estas invitaciones, estas provocaciones, como también lo hace, por ejemplo, Roger Malina, ¿no? Cuando habla de las grandes crisis contemporáneas, ¿no? Lo que estamos viviendo, que es absolutamente caótico frente al tema del cambio climático, ¿no? E invita a los científicos a no mirar tanto la ciencia, ¿no? Sino que o mejor no tanto no mirar tanto la ciencia, es a mirar la ciencia en perspectiva de lo sensible también, ¿no? Cómo desde lo sensible podemos encontrar entonces también nuevas rutas, ¿no? Hay mucha información, dice Malina, que estamos perdiendo, o que se pierde todo el tiempo, ¿no? Por esta necesidad pues, o por este olvido permanente, digamos, que se dan, digamos, como a estos procesos desde lo sensible, desde lo estético, y la invitación que nos hace Malina y muchos otros científicos, teóricos, es, bueno, pues profundicemos en acciones, hagamos que el arte nos haga mover, ¿no? Nos vuelva comprensible una serie de fenómenos complejos, ¿no? Que muchas veces no se comprenden y que ello ocasiona pues crisis bastante graves como las que estamos viviendo ahora. Entonces, efectivamente hay unas, digamos, importantes lecciones, ¿no? Importantes acciones que se pueden ver en perspectiva de estrategias que vienen desarrollando diferentes personas, ¿no? Que llaman la atención sobre la acción a la que nos debe motivar esa relación entre arte y ciencia para construir una sociedad equitativa, ¿no? Que dialogue y reconozca a las otras y los otros, ¿no? Y en esas otras y otros que se entienda que el concepto de las interespecies nos obliga a entender que no estamos solos en este planeta y que por tanto esos conceptos como los que hemos venido trabajando desde la academia, ¿no? Y en esos proyectos profesionales tienen que cambiar, tienen que dejar de ser tan arrogantes, ¿no? Para poder convivir en un mundo como el que vivimos hoy, que es necesario que se piense en otras perspectivas, ¿no? Para que pueda cambiar su rumbo y pueda existir para las generaciones futuras. Gracias, Felipe. Hay otras cuestiones que indiscutiblemente se relacionan. Por ejemplo, esta sobre el aspecto de la relación que tiene Richard Dawkins sobre los memes y los genes, por ejemplo. ¿Qué opinas tú sobre eso, por ejemplo? Los genes y los memes, y las biosferas y las ideosferas. Claro, claro, claro. Sí, sin duda alguna, yo creo que estamos creando unos ecosistemas, ¿no? A través de las redes, algunos de los proyectos precisamente que observábamos en algunas de las obras del festival, ¿no? Nos proponen como esas otras visiones, ¿no? Esos otros ecosistemas, ¿no? Que nos ponen en diálogo a las personas, ¿no? Con las redes, ¿no? Con esas otras biosferas. Y yo creo que la invitación, ¿no? Que nos hace todo ello, ¿no? A que participemos, ¿no? De una manera
adecuada, ¿no? De que podamos construir unas biosferas desde lo político, ¿no? Desde lo estético, que nos permitan, ¿no? Desarrollar acciones que piensen, o sea, hacia el futuro en una perspectiva mejor. Yo, en ese sentido, pienso que el tema de las redes, ¿no? Es un elemento que se constituye como un elemento estructural y fundamental, ¿no? El entender la geopolítica en perspectiva, ¿no? de las posibilidades de conexión entre diferentes personas, ¿no? Y que nos hacen construir unos mundos artificiales, ¿no? Que son de alguna manera muchos de las acciones que se están observando en obras artísticas, ¿no? Como las de algunas de las que observamos allí, pero otras que, por ejemplo, como las de Eduardo Kac, ¿no? Donde proponen otras relaciones del cuerpo con la tecnología, sin duda se constituyen en provocaciones otra vez, en retos que son importantísimos, ¿no? Como para entender estos nuevos desafíos, ¿no? De las relaciones de la tecnología, ¿no? El tema del cuerpo, ¿no? Con las redes y las interconexiones. Yo creo que no di exactamente la respuesta a tu pregunta, Raúl, pero bueno, simplemente menciono e interrelaciono, ¿no? Como esos componentes que considero importantes, ¿no? En tener en cuenta, digamos, la corporalidad, el tema de las redes, de los territorios, el tema de la biopolítica, ¿no? También como una necesidad de pensar, ¿no? En esos otros mundos y en esos nuevos desafíos que tenemos ahora. Sí, Felipe, yo creo que siguiendo con esta reflexión, valdría la pena esta exploración acerca de una pregunta que hacen de cómo democratizar al individuo. Pues yo no creo que sea solamente el individuo, hay que democratizar colectivamente el diálogo interespecies para que día a día tengamos una relación mucho más amplia. ¿Tú qué opinas acerca de esa democratización? Raúl, sí, yo considero que el tema pues existe la democratización en la medida, ¿no? En que tengamos una más amplia participación. El arte nos está invitando a participar de una manera mucho más activa. Recuerdo mucho la obra como la de Antonio Muntadas, ¿no? Que nos invita a participar, ¿no? Cuando tiene esta obra clásica, ¿no? De que la percepción es participación, ¿no? E inunda las ciudades, ¿no? De unos grandes carteles, ¿no? Donde nos invita a que cada individuo seamos como parte más activa, digamos, de un proceso de entendimiento de lo que el ecosistema, ¿no? Informático, ¿no? Los flujos de información, todo lo que nos está llegando a través de las diferentes redes, ¿no? Todo, y que seamos activos y seamos críticos frente a esos retos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, yo creo que, pues, que hay que apostarle, digamos, como a un proceso de, yo leo la democratización vinculada a redes y a flujos de información, ¿no? Y como dice Benkler, ¿no? La importante vinculación, ¿no? Entre el conocimiento, ¿no? Los saberes, ¿no? Y esa posibilidad que las redes tienen a su vez de posibilitar la libertad humana, ¿no? En la medida en que tengamos más información, en que tengamos más conocimiento, nos dice Benkler, pues también, y lo tengamos a través de las redes, sin duda alguna, pues vamos a tener también una mayor libertad, ¿no? Y vamos a tener una mayor riqueza, digamos, en nuestra interacción con el entorno, ¿no? Entonces, creo que habría que apostarle a eso exactamente, ¿no? A que el concepto de las interespecies en esa vinculación entre diseño, arte y ciencia, pues están posibilitando una manera distinta de entender fenómenos complejos que sin duda alguna benefician también los procesos de creación, los procesos de entendimiento del mundo, ¿no? Y en ese sentido, no sé si se vincule esto al tema de la democratización, pero sí le apuesta, digamos, a un tema de mayor libertad expresiva, digamos, a mayor libertad de creación del ser humano. Sí, en tu exposición hiciste una conexión entre lo ancestral y el mundo de la tecnología.
¿cómo podría ser esta relación, dado que, por ejemplo, a veces en lo ancestral se desconoce fundamentalmente el tema de la tecnología como una ecología artificial, por ejemplo? ¿Qué opinas al respecto? Yo creo, Raúl, que una lección frente a este tópico lo presenta pues Bárbara Santos, ¿no? Cuando nos interpreta lo que los sabedores indígenas exploran, o ese conocimiento del saber indígena, del saber ancestral, ¿no? Cuando indaga sobre el origen de las tecnologías, ¿no? Yo creo que en Occidente y otra vez desde las academias hemos olvidado muchísimo, ¿no? Lo ancestral tiene para comunicarnos, ¿no? Este rescate que hace Constanza Piña o Gabriel Vanegas o muchos otros, ¿no? Que han venido trabajando lo ancestral para pensar, ¿no? En una computación contemporánea. Pienso que es una manera que, como Bárbara Santos no lo dice, ¿no? O sea, el tema de la tecnología para los indígenas es algo natural, ¿no? Es algo que está presente allí, ¿no? Y cuando hablamos de nuevas tecnologías y cuando hablamos de saberes contemporáneos, pues esos saberes están interconectados, ¿no? con lo ancestral. Y en esa perspectiva creo que desde la academia tenemos una gran responsabilidad para enfrentarlos y poderles dar voz pues a muchas de esas voces que, repito, pues han sido desconocidas desde los lugares, digamos, como de privilegio, de hegemonía del conocimiento. Creo que hay una gran responsabilidad allí, digamos que todas estas apuestas también, todos estos diálogos que se propician, ¿no? Entre diseño, arte y ciencia, o indagando con el tema de las interespecies, precisamente como que le apuestan a ese reconocimiento, de ese saber, de esas tecnologías que siempre han existido, que son naturales en los procesos de lectura, por ejemplo, del ambiente, ¿no? Los saberes que existen en las piedras, en las lagunas, ¿no? En los bosques, ¿no? Que es también lo que Matrayek nos muestra cuando navega, ¿no? Por estos circuitos, ¿no? Del mundo, ¿no? Que nos habla como de toda una gran riqueza y que hoy se está perdiendo por la ignorancia, digamos, como del ser humano. Entonces sí, creo que hay un tema muy interesante, ¿no? Del reconocimiento de ese saber y de esas tecnologías y que pues a buena hora hoy estos artistas, ¿no? Y otros investigadores han venido recuperando. Sí, indiscutiblemente todo ese diálogo entre esas relaciones entre los conocimientos ancestrales y las tecnologías nos llevan a preguntarnos cómo podría hacerse, por ejemplo, la transformación del sensorium humano hacia los campos nuevos de percepción, hacia un postsensorium, incluyendo todos estos dispositivos y los avances tecnológicos que tenemos en la actualidad. Hay a propósito, Raúl, de lo que menciona, ¿no? Hay un texto que no lo he leído, pero he leído varias reseñas en torno a ello, ¿no? Este texto de Lovelock que habla sobre el Novaceno, ¿no? Esa nueva era de la hiperinteligencia, ¿no? Creo que estamos, nos dice James Lovelock, pues que estamos a puertas, ¿no? de una gran transformación y que seguramente en 10 años, ¿no? Vamos a estar indagando en nuevas opciones sensoriales, ¿no? En las que gracias a la inteligencia artificial, ¿no? Y gracias a las posibilidades hoy que se presentan en diferentes, digamos, en diferentes laboratorios, ¿no? Gracias a lo que hoy se viene explorando, digamos, en torno, por ejemplo, a los microprocesadores, ¿no? Cada vez más diminutos, ¿no? Cada vez más pequeños, pues van a posibilitar, dice Lovelock, esta revolución, ¿no? Esa hiperininteligencia, ¿no? Que nos va a llevar a que exista pues un mundo aún desconocido, ¿no? En torno al tema de las nuevas sensibilidades, ¿no? Yo creo que en ese sentido, para la creación, para el diseño, para el arte, ¿no? Hay un gran reto, ¿no? Hay una exploración todavía incierta, en la cual pues lo que se espera, ¿no? Es que
es que pues haya una conciencia clara sobre ese nuevo camino, ¿no?, que se abre con estos procesos hiperinteligentes, ¿no?, y que el arte y la creación humana, ¿no?, puedan en diálogo con la tecnología, ¿no?, posibilitar, digamos, un mejor entendimiento y dar mejores respuestas, digamos, como estos grandes desafíos que hoy se nos presentan en el mundo, ¿no? Pero sí, sin duda alguna, hay un gran desafío, ¿no?, frente a estos nuevos retos, ¿no?, que se están presentando hoy gracias a los avances de las tecnologías que están abriendo para las ciencias, pero también para el entendimiento humano, para la creación, para el arte, unos nuevos caminos que todavía creo que son pues muy desconocidos, pero que gracias, digamos, como a estos programas, ¿no?, como los que se vienen desarrollando en las academias, pues es posible comprenderlos y es posible enfrentarlos para, obviamente, no llegar a dominios donde la tecnología prime por encima de otras sensibilidades que, pues, sin duda alguna, no sería, digamos, como lo adecuado para frente a lo que se espera hacia el futuro. Una inquietud que nos plantean es que como tengo un martillo neumático aquí atrás, me toca apagar el micrófono. Se me olvidó abrirlo en el momento en que te iba a plantear una inquietud acerca del analfabetismo tecnológico. Si tú conoces propuestas y qué inquietudes este analfabetismo tecnológico genera. Bueno, yo pienso y en concreto, digamos, como en el contexto colombiano, pienso pues que todavía es es un gran reto también el pensar sobre la forma como, hoy estamos hablando de hiperinteligencias, ¿no? Estábamos hablando de inteligencia artificial, o estamos hablando de conceptos cercanos, digamos, a las humanidades digitales o al humanismo digital, y estamos hablando también pues, de temas que tienen que ver como los que abordamos en el Festival de la Imagen, ¿no?, vinculando temas como las interespecies, pero también es claro, ¿no?, pues, que hay una gran brecha, como lo demuestran estudios recientes, ¿no?, donde muestran a Colombia rezagada, digamos, en la implementación, en el uso de las tecnologías, ¿no? Y claro, aquí hay una fuerte contradicción que también puede verse, digamos, como en una perspectiva también distinta, ¿no?, en el sentido de que no porque exista la brecha, ¿no?, tengamos que o no porque exista cierto analfabetismo, digamos, en el ámbito de lo tecnológico, no debamos realizar acciones, ¿no?, que nos posibiliten el avanzar, digamos, hacia propósitos de la comprensión de esos retos vinculados con la tecnología, ¿no? Y el papel que cumplen las universidades allí es fundamental, es muy importante. O sea, cómo desde las universidades nos apropiamos de todos los procesos complejos, ¿no?, que se vienen desarrollando, que se vienen desarrollando, que digamos desde los grandes centros de pensamiento, desde los grandes centros computacionales, ¿no?, como todo lo que se viene haciendo. Me viene a la mente ahora, por ejemplo, ¿no?, el trabajo tan importante que desarrolla Mónica Bello, ¿no?, en el Centro de Arte del CERN, ¿no?, este centro de partículas, y esos fenómenos complejos, ¿no?, que es tan difícil entenderlos para las personas, digamos, normales, pues corrientes, digamos. La invitación precisamente que hace Mónica Bello, ¿no?, es que a través del arte haya una democratización, digamos, de ese conocimiento, ¿no?, de ese entender los orígenes del universo desde la ciencia a través del arte. Y ahí hay un proceso de democratización del saber, ahí hay un proceso de alfabetización, si se quiere denominar así, desde lo tecnológico, puesto, digamos, en consideración de un grupo grande de personas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo sí creo que ahí hay una responsabilidad desde, desde las universidades para buscar una apropiación de los lenguajes complejos, ¿no?
e integrarlos con unos saberes no codificados que están en las comunidades, ¿no? Porque cuando hablamos de alfabetismo tecnológico, digamos, analfabetismo tecnológico esto es qué, ¿no? Estamos hablando de qué tipo de tecnologías, ¿no? Cuando ya decíamos también que tenemos otras tecnologías, ¿no? Que no necesariamente están vinculados con estos megaprocesadores hiperinteligentes, sino que están vinculados con otros saberes, que también, con otras inteligencias, ¿no? Como lo mencionaba ahora a propósito de lo que Caroline Jones o Peter Smith decían sobre esas otras inteligencias o esas inteligencias evolutivas que no son las inteligencias que como seres humanos exactamente pensamos que deberían ser, ¿no? Entonces sí, yo pienso que va por entender qué es esto del analfabetismo tecnológico, ¿no? Va también por entender que son procesos que son distintos, depende del contexto, ¿no? Y que bueno, que hay un papel desde el arte, desde la arquitectura, desde los diseños, ¿no? Que van a posibilitar el desarrollar acciones diversas en torno a valoración de conocimientos y otros saberes, pero también apropiación social de ciencia, tecnología e innovación, ¿cierto? A partir de estrategias diversas desde las academias, por ejemplo, ¿no? Y que van a posibilitar que un conocimiento súper especializado, muy codificado, pues llegue a las comunidades y se apropie para ello. También recuerdo aquí rápidamente una obra como la de Santiago Echeverry, ¿no? Este artista colombiano, videoartista en Miami, ¿no? Quien se apropia, ¿no? de los lenguajes complejos, nos lo decía en un anterior Festival de la Imagen también. O sea, cómo él se apropia de la codificación compleja, ¿no? De los últimos lenguajes de programación para transmitirlos y entregarlos a comunidades minoritarias, ¿no? A gays, lesbianas, a personas, a minorías en Estados Unidos, ¿no? Donde él vive, donde él trabaja, ¿no? Y demostrándonos con ello la posibilidad de la democratización en un momento donde los dispositivos de creación, de producción cultural, pues están a manos de muchas personas, ¿no? Entonces, ahí hay un tema muy interesante en esa pregunta, ¿no? Pues que habría que desarrollar muy bien, mejor, pero en todo caso, todo un reto frente a ese debate, ¿no? De lo hiperinteligente que se considera hiperinteligente desde la perspectiva de las redes, pero también este otro componente, ¿no? De los saberes que existen, otras inteligencias, ¿no? Que hay que también entender a valorar para ponerlas en diálogo. Bueno, y finalmente esta pregunta que conecta muy bien con lo último que estabas diciendo al final, acerca del trabajo de Claudia Robles. ¿Cómo se relacionan las ondas cerebrales con el percibir lo imperceptible? Creo que hay una propuesta novedosa, casi que cuántica, de todos estos aspectos que son interesantes desde el mundo de la tecnología para entender estos nuevos lenguajes y códigos de las artes. Sin duda, Raúl, hay un trabajo muy interesante que desde el que hace años viene trabajando Claudia Robles desde Alemania, ¿no? Esas interconexiones cerebrales, ¿no? Que hacen ver lo invisible, ¿no? Schifrin también, Lars Schifrin tal vez, que también durante el festival nos presentaba, ¿no? Ese reto de visibilizar lo invisible, ¿no? A través de sistemas de inteligencia artificial. Y bueno, en Colombia también tenemos ejemplos muy destacados que han trabajado también en parte con Claudia, ¿no? Lo que hace Héctor Fabio Torres desde la música también en la Universidad de Caldas, ¿no? Interconectando, ¿no? Como esas ondas cerebrales, ¿no? Sobre todo aplicándolo, por ejemplo, bueno, en temas de visibilizar lo invisible, pero también en dar voz, ¿no? A personas que tienen una capacidad distinta, ¿no? De leer el territorio, ¿no? Cuando estamos hablando de personas que no tienen voz, pero que con el cerebro pueden comunicar o pueden hacer una composición musical, nos están llevando como a ese otro universo, ¿no? A ese otro universo donde la tecnología al servicio, o ligado con la ciencia, al servicio de lo perceptual y la creación, abren un camino completamente inédito, ¿no? Hay trabajos muy interesantes que se han venido desarrollando, pero precisamente eso, como que todo le apunta, ¿no?
a un aprovechamiento adecuado de procesos tecnológicos, ¿no? De avances también desde la ciencia, ¿no? Al entendimiento también de cómo pensamos, ¿no? Porque pues eso tiene que ver tal cual con lo que el doctor Ginás nos ha venido manifestando desde hace muchos años, ¿no? De cómo trabaja el cerebro, o sea, y cómo es esa relación entre el arte y el cerebro, ¿no? Y cómo hay una interrelación estrecha, ¿no? Y cómo que eso está muy bien consignado en la reciente Misión Internacional de Sabios, ¿no? Cómo ese diálogo entre arte y ciencia posibilita construir un proyecto de nación, un proyecto de país específicamente para Colombia, que hoy todavía no lo tiene, digamos, porque pues, lleva décadas ignorando como ese potencial, así lo consigna hoy el documento de la Misión Internacional de Sabios, donde se habla de que, claro, al no existir esas interrelaciones entre arte y ciencia, o diseño, arte y ciencia, comunidad de saberes ancestrales, pues digamos que eso ha imposibilitado, digamos, el pensar proyectos unificados que configuren, digamos, un proyecto de nación. Y bueno, muchas de las propuestas que esta proclama de la Misión Internacional de Sabios bien, tiene, pues le apuesta a eso, ¿no? A utilizar los medios, las tecnologías, ¿no? Los avances, ¿no? Que como lo mencionas, viene trabajando Claudia Robles, pero también el maestro Edgar Puentes también, que es precisamente de la Misión Internacional de Sabios, quien también nos muestra, ¿no? Esas capacidades de nuestro cerebro, ¿no? Como para pensar en esas otras esferas del entendimiento de la creación. Bueno, mezclé muchas cosas, Raúl, pero en todo caso, sí, me parece que hay un reto y un trabajo interesantísimo que está haciendo Claudia Robles y muchos otros artistas para unir arte, tecnología, percepción, etc. No, gracias, Felipe. No, yo creo que ha sido muy enriquecedora tu conversación. Stephen Hawking fue también uno de los ejemplos claros que tuvimos de cómo todo su pensamiento científico logró transmitirse gracias a que él usó siempre una computadora desde que fue afectado en su parte de movilidad y en su cuerpo y tuvo que trasladar como las ideas a través de la computación. Y eso es un ejemplo muy interesante. Pues Felipe, muchas gracias por tu reflexión, muy interesante tu conferencia y todas las respuestas a las preguntas interesantes. Muchas gracias por haber compartido este espacio. No, a ti, Raúl, muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias, Felipe, por tu presentación, muy interesante. Yo pienso que esta visión interespecies de estos distintos artistas y creadores y distintos autores también nos ha permitido ver que nosotros los humanos somos una colección de especies, somos realmente una ecología, más que un organismo, un individuo, y esto para mí es tremendamente interesante. Siguiendo un poco a Katherine Hayles o a Donna Haraway, cuando dicen somos una amalgama, y ya en las redes directamente somos esa distribución de conocimiento que pasa a través de las redes, donde estarían tanto los sistemas naturales como los sistemas artificiales. Sabernos esa colección de bacterias que comentaba Lynn Margulis en sus textos con Carl Sagan a propósito de qué es la vida, y pensar un poco en que las bacterias son nuestros ancestros, como ellos lo dicen, un poco para recordarnos que somos ese cruce, y un poco también de dónde venimos y de dónde viene la vida. También me parece que directamente la tecnología ha permitido increíbles formas de democratización, además por el conocimiento que permiten la tecnología y la ciencia. Directamente creo que al identificar, por ejemplo, cuál es el procesamiento de una célula, cómo funcionan las redes neurales, etcétera, justamente nos da una dimensión más compleja de nuestra relación con el entorno, que es un poco el problema que tenemos ahora frente al cambio climático, cómo nos relacionamos ecológicamente mejor con las demás especies, incluso para protegernos, para salvarnos a nosotros mismos. Entonces creo que allí hay un tema bien interesante. Bien, había una inquietud acerca de interespecies y paisajes sonoros. Creo que directamente los trabajos de David Rothenberg que mostraste, entre otros, también todo lo que hace Ricardo Alfarra,
tiene que ver directamente con esa construcción de paisajes sonoros a partir del diálogo con otras especies. Incluso es algo liminal, es algo originario del mismo trabajo interespecies y por supuesto el trabajo con las creaciones en ciencia y tecnología. Posiblemente más adelante una de las conferencias que vamos a tener en este espacio, el seminario permanente, va a ser directamente sobre ese tema, interespecies y paisajes sonoros. Raúl y yo tuvimos la oportunidad de participar en este festival Interespecies que inauguró y del cual comenta hoy Felipe, y realmente fue fantástico, fue muy interesante. Muchas de las distintas obras a las cuales te referiste hoy las vimos, participamos de ellas, son absolutamente fabulosas, también las recomiendo para poder verlas, varias de ellas que están ahí abiertas. Y cierro entonces comentándoles nuestro próximo seminario, que será en la última semana de octubre. Les estaremos enviando la invitación y agradeciendo la participación de todos ustedes, los asistentes a este espacio, y especialmente agradeciendo a Felipe por su presentación, también a Raúl y a Natalie, quienes nos acompañaron en este espacio. Así que Felipe, muchas gracias y en una próxima oportunidad nos seguiremos viendo. Muchas gracias a ti, Liliana. De nuevo, Raúl, muchísimas gracias, Natalie, y a todas y todos, pues, por escucharme, por escucharnos, y nada, invitarlos, pues, como a continuar en red, trabajando, digamos, como y profundizando en estos temas que son de gran importancia hoy para la academia y para el mundo. Felipe, muchas gracias y una muy buena tarde. Gracias. Buena tarde para todos. Estén muy bien. Hasta pronto.